tal? Estamos en este domingo con el Evangelio de San Juan. Un evangelio que nos introduce dentro de todo lo que es los símbolos. Esto es muy importante entender porque la literatura del Nuevo Testamento es una literatura judía. El ambiente judío, el ambiente oriental, tiene el lenguaje de los símbolos. Símbolos para expresar una realidad que es más profunda, como en el caso de la fe, como el caso de quién es Jesús. Otro punto importante para entender este evangelio es entender que el cristianismo nace del ambiente judío. Y si queremos entender los textos del Nuevo Testamento, la literatura neotestamentaria, tenemos que conocer el lenguaje del ambiente judío y de las tradiciones judías. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan es un evangelio característico por dividirse por fiestas judías. Fiesta de las tiendas, por ejemplo, la fiesta de la Pascua. En este caso, tocará el evangelio la fiesta de la Pascua. Jesús subió al monte y se quedó sentado allí con sus discípulos. Este subir al monte, el monte en la antigüedad es el lugar del encuentro con Dios. El monte Sinaí, el monte Nebo y una serie de montañas que remiten a lo sagrado. Jesús se sienta en el monte tal vez como alguien que va a dar una catequesis, que es la catequesis del pan, que es la catequesis que hoy nos da a través de, y estos domingos, a través de buscar el pan que da el Padre, el pan vivo que baja del cielo. Jesús levantó los ojos y al ver a mucha gente se le acercaba a Felipe y le dice: ¿con qué podríamos comprar pan para dar de comer a estos? Fíjese que una pregunta que está en el libro de Números, en el capítulo 11, es la pregunta que Moisés dirige a Dios y le dice: ¿dónde vamos a sacar tanta carne para dar a comer a este pueblo? Y eso se lo está diciendo en el camino del Éxodo. Ahora, en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús reparte los panes, es un poco, tiene como trasfondo el Éxodo de Egipto. Jesús se presenta como un nuevo liberador. ¿Dónde sacaremos para comprar pan para estos? Dice, pues le decía para ponerlo a prueba, pues él sabía lo que iba a hacer. Esto revela un poco la conciencia que tiene Jesús, es decir, como Dios sabe lo que va a hacer. Entonces, acá hay una interpretación de San Juan en el sentido de que Jesús sabe lo que va a hacer, el que no sabe es Felipe. Igual que la samaritana no sabe dónde encontrar el agua viva, Jesús sí lo sabe. Entonces ahí viene el tema. Felipe está centrado en el tema monetario, pero no se da cuenta, y ahí viene la narración de que al final Jesús es el pan, o Él es el pan que va a dar de alimentar a toda esta multitud. Entonces, ahí viene el trabajo del Evangelio de San Juan, que poco a poco nos va, a través de los personajes, revelando quién es Jesús. En el Evangelio, si continuamos, dice así: uno de los jóvenes tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Si vamos un poco al símbolo judío, 5 panes y 2 peces son el número 7. El número 7 en el ambiente judío es el número de plenitud, de totalidad, de perfección. Es decir, este joven que se acerca contiene lo esencial, lo perfecto, para que en las manos de Jesús esto se convierta en alimento para todos. Pero hay otro detalle más: los panes son de cebada. Este tema de los panes de cebada aparece en el Antiguo Testamento porque, si usted lee en el libro segundo de los Reyes, es Eliseo quien con panes de cebada da de comer a la multitud. ¿Ven ustedes cómo los evangelios están retomando las tradiciones del Antiguo Testamento? ¿Ven ustedes cómo los evangelios hablan de Jesús, pero a partir de los personajes que las comunidades cristianas les era familiar? Porque la Biblia de los primeros cristianos es el Antiguo Testamento, y Moisés y Elías son personajes familiares. La narración sigue. Entonces Jesús toma los panes, da la acción de gracias,
arrecuesta o manda sentar a la gente en una hierba abundante. En el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas dice que la multiplicación de los panes se hizo en un lugar de desierto. Aquí en San Juan dice en un campo con mucha hierba, muy verde. ¿Y esto por qué? Porque Jesús es el buen pastor que alimenta a las ovejas y, como dice el Salmo 23, lo lleva hacia pastos abundantes. Esa es la referencia en el Antiguo Testamento. Jesús multiplica los panes y Él mismo los reparte. No lo da a sus discípulos, los reparte Él mismo porque Él es quien da el verdadero alimento al pueblo de Dios. Finalmente, la narración dice, sobraron con todos los trozos de panes 12 canastas. El número 12 es el número de las 12 tribus de Israel. Una buena enseñanza es la siguiente para este domingo. Jesús nos da su palabra. Procura tú que lo que Dios nos da no se pierda. Procura que la palabra de Dios, procura que lo que Dios nos da como don no se pierda, ni se desperdicie tampoco. Procura que lo que Dios nos da como don lo puedas acoger y que realmente sea alimento para tu vida. Que tengan un buen fin de semana en familia, que tengan unas buenas fiestas patrias y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Paz y bien.